o sea, el autor de este libro, Derecho y Sucesiones, solo un autor con la dedicación y el esmero de que es capaz el doctor Roberto Suárez Franco ha podido imprimirle a su trabajo intelectual la tenacidad y el rigor necesario para que sus obras sigan siendo hoy referencia obligada en la cátedra y en el foro. Su nombre se suma, miren aquí, esto es lo que yo no le acepto al editor, su nombre se suma, qué duda cabe al de brillantes juristas como lo fueron en su momento Fernando Vélez, Arturo Valencia Sea, Guillermo Ospina Fernández, Ricardo Inestrosa Daza, Rodrigo Noguera Laborde, Álvaro Pérez Vives y otros que tanto lustre han dado a la ciencia y el derecho en Colombia. Entonces, STEMI se abroga y trae a la colación los mejores juristas, y entonces, pues todos esos juristas trabajaron, según el editor, a este libro de sucesiones. Por mi parte, les puedo decir, sin lugar a equivocarme, que Álvaro Pérez Vives no participó en eso. ¿Y por qué lo digo? No solamente fui su alumno durante el tiempo de obligaciones y contratos, sino que fui su empleado, su patinador, su dependiente y luego su socio en el bufete de Álvaro Pérez Vives. Fui socio de Álvaro Pérez Vives y lo acompañé hasta su muerte. Álvaro Pérez Vives no se dio para esto, él no se prestaba para estas cosas. Era un hombre pundonoroso y él no necesitaba de nadie ni de nada semejante jurista. Y entonces aquí dice el editor, su nombre se suma. ¿Qué duda cabe al de brillantes juristas como lo fueron en su momento Fernando Vélez? Don Fernando Vélez fue hace tiempos un analista del Código Civil artículo por artículo. Arturo Valencia, semejante jurista. Guillermo Ospina Fernández, semejante magistrado. Ricardo Inestrosa Daza, magistrado de la Corte de Oro. Su hijo Fernando Inestrosa, excelente tratadista en obligaciones y rector sempiterno de la Universidad Externado de Colombia, hasta que murió. Rodrigo Noguera Laborde y Álvaro Pérez Vives. Álvaro Pérez Vives. No, señor. Si ven cómo abusan, ¿no? Nota el editor. No, hombre, no, ellos no participaron en esto. No necesitaban. Lo que pasa es que el editor aprovecha la fama de todos ellos, de grandes juristas, grandes magistrados, y los pone como colaboradores del editor. Por eso es que hacemos códigos. El código del doctor Pereira, el código del doctor Eliabel Torrado, el código de fulano, el código y el código. Sigamos con nuestro tema de la partición de bienes. Ya les dije quiénes pueden llevar la partición, el causante, los herederos y el partidor. Hay unas inhabilidades para ser partidor. Esto está diseminado en varias partes, ¿no? Trataré, es que me queda muy difícil decirles de dónde saca la información de esa ley. Los casos que contempla la ley de inhabilidades son los siguientes. No puede ser partidor, sino en casos expresamente aceptados el que fuere albacea o coasignatario de la cosa cuya partición se trata. Podemos mirar ahí Código Civil, artículo 1380. Según el artículo 3º de la Ley 794 del año 2000 sobre auxiliares de la justicia, cuando la designación del partidor corresponda al juez o magistrado, deberá proceder a ello dentro de la lista de oficiales de auxiliares y colaboradores de la justicia. O sea que no se puede nombrar al que le dé la gana al juez o al magistrado, sino sacarlo de la lista de los auxiliares y colaboradores de la justicia. No pueden ser auxiliares de la justicia ni consiguiente partidores, no pueden ser ni auxiliares ni partidores.
Quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido declarados responsables de cualquier delito de carácter penal. Los autores que yo estuve leyendo dicen quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido declarados responsables de cualquier delito o de contravenciones de carácter penal. ¿Por qué dicen delito de contravenciones? Porque es que nuestro Código Penal dice que en el Código Penal hay delitos y contravenciones. Entonces, por eso dicen que hayan sido declarados responsables de cualquier delito o de contravención de carácter penal. Quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual hayan prosperado objeciones por dolo, error grave o cohecho. Quienes como secuestres, liquidadores, sucuradores con administración de bienes no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión o cubierto el saldo a su cargo de dicha cuenta o reintegrado los bienes que se les confiaron. Y en fin, ahí hay un montón de inhabilidades. El auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las partes o solicitado recibo pago de ellos con anterioridad a la fijación judicial o por sobre el valor de esta. Quienes siendo funcionarios públicos hayan sido destituidos por sanciones disciplinarias. En fin, y así hay un montón de inhabilidades. Señora. Qué pena molestarles, que yo le quería pedir un favor. ¿Será posible que nos regalara 10 minuticos para tomarnos un tintico y hacer un break, un descansito? Sabe que sí. Ay, doctor, cómo le agradezco. Muchísimas gracias. Sí, entonces hagamos un break de unos 10, 15 minutos. Y acuérdense de entrar al baño para hacer la chita. Eso estábamos pensando. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, perdóneme, doctor. Las inhabilidades para ser partidor, ¿en qué artículo están, doctor, del CGP? No, eso está regado por todas partes. Por ejemplo, en el Código Civil, artículo 1380, artículo tercero de la Ley 794 del año 2000 sobre auxiliares de la justicia, y así un montón de situaciones que están regadas, pues que me resultó como muy difícil encontrar dónde están esas inhabilidades. Es que es que se caen de su peso. Los que se incapaciten física o mentalmente, esa persona no puede ser partidor. Los que se ausentan definitivamente del respectivo territorio, tampoco puede ser, ¿no? Y así. Sí, claro. Y así un montón de situaciones de inhabilidades para ser partidor. Bueno, entonces suspendamos ahí para ver si se... Gracias, doctor.
Sí.
Bueno, a ver si continuamos entonces. Bueno, después de este breve descansito, el break, continuemos para ver si vamos hasta las 12. Ayer quedó un tema que se trató y quedó así sin analizar. Ese tema es el de la indignidad. Yo no sé si ustedes recuerdan que por ahí estuvimos hablando y tratando la indignidad, pero no la analizamos. Ahorita acordándome de eso, me gustaría tocar un poquito el tema de la indignidad. La indignidad es una pena civil, no es penal. Lo primero que hay que aclarar que la indignidad es una pena civil. Que la ley fulmina contra el heredero o el legatario culpable de un agravio al causante o a la memoria del causante. El origen de la indignidad es viejo, del derecho romano. Había una acción que se llamaba la exheredatio, que era el poder del padre para excluir a sus hijos de la sucesión. Y Justiniano redujo la indignidad a unas causales. La naturaleza, bueno, y en el derecho español antiguo también se encontró en el fuero real, en las 7 partidas. Allí había causales de indignidad. La naturaleza de la indignidad es que es una pena. Por ser una pena, la indignidad no tiene existencia sino desde el momento en que haya una sentencia que así la declare. Artículo 1031 del Código Civil. Miremos a ver qué nos dice el 1031 del Código Civil. 1031. Código Civil. La indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio a instancia cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Entonces la indignidad no produce efecto si no es declarada en juicio. Entonces, como es una pena, entonces la indignidad, según el 1031, no tiene existencia sino desde el momento de la sentencia. No, la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio, dice el 1031. Esta conclusión del artículo 1031, la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio. Esta conclusión se hace conforme a nuestro derecho público, que no admite que nadie sea penado si no hay un juicio previo y con la plenitud de las formalidades. Nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa lege. No hay un delito si no hay un código que diga que mi conducta es delictual. Y no puede haber una sanción si no hay un código que me diga que mi conducta se merece 5, 10, 15 años. Nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa lege. Entonces, la indignidad entonces está conforme con nuestro derecho público, que no admite que nadie sea penado sin juicio previo. A ver, yo tengo una
una reflexión. Uno no viola la norma. Es que violó tal norma. Es que violó tal ley. No. Uno no viola la norma. Lo que pasa es que la conducta por mí asumida está plasmada en una norma. Eso ya es distinto. Matar es un delito. Pues si yo mato, mi conducta, mi homicidio, está plasmado en una norma que dice que eso es delito. Entonces yo no violo, yo adecuo mi conducta a la norma típica. Entonces por eso Alfonso Reyes Echandía, cuando vino de Italia, empezó a hablar entre nosotros de la tipicidad del derecho penal, de la tipicidad. Nadie hablaba de eso, pero Alfonso Reyes sí habló de la tipicidad. Entonces, la indignidad siempre tiene que ser declarada en un juicio previo. Quiere decir esto que no tiene efectos de pleno derecho, como la incapacidad. Esto está pues definido en el artículo 1031 de nuestro código, pero pues fue materia de controversia en el derecho francés, porque es que el código de Napoleón, que no dijo nada al respecto, ha quedado a un lado, pero la jurisprudencia francesa se ha inclinado en consentir que la indignidad produzca efectos sin necesidad de juicio. Esta doctrina ha sido criticada por la generalidad de nosotros los civilistas. Entonces la polémica entre nosotros no es posible. La ley ha consagrado precisamente la teoría que los civilistas franceses generalmente propugnan. Declarada judicialmente la indignidad, el culpable es obligado a restituir la asignación con sus accesorios y frutos. Eso dice el 1031. El indigno pierde entonces todo derecho a la sucesión y se reputa no haber sido nunca heredero. Debe, por lo tanto, devolver como el poseedor de mala fe las cosas recibidas con sus accesorios y frutos. No le otorga la ley derecho a los frutos percibidos antes de la constitución de la demanda, ni le liberta de la responsabilidad tocante a enajenaciones y deterioros de que no hayan enriquecido. Los efectos de la sentencia son retroactivos, ex tunc. Ex tunc quiere decir hacia atrás. Y no lo priva de alimentos, salvo el caso de que la indignidad se pronuncie por las causales del artículo 1025. El indigno transmite a sus herederos la herencia de que es indigno, con el vicio de la indignidad que adolece. El 1034 habla de eso, Código Civil. Por esta razón, mientras pienden los 10 años en que el vicio se purga, ellos están expuestos a las consecuencias de la acción de indignidad que cualquier interesado les mueva. Este fenómeno es consecuencia que la indignidad no impide adquirir la herencia y de que no existe mientras no sea declarada. Si el causante o el finado, como dicen algunos, el finado que se hizo indigno de suceder transmite la herencia tal como la tiene, es decir, viciada o pendiente de que triunfe contra él la acción respectiva. Entonces los herederos, al ser vencidos en el juicio de indignidad, tendrían que restituir la herencia como tendrían que hacerlo el propio difunto si viviera. Para los terceros, la sentencia no tiene efectos ex tunc, sino ex nunc. Cuando decimos efectos ex tunc, es hacia atrás. Y cuando decimos efectos ex nunc, es hacia adelante. El indigno ha sido verdadero heredero hasta el fallo. Todos los actos ejecutados por él lo han sido, como dicen,
en Roma, verus dominus, sin que pueda admitirse que los interesados tengan acción contra esos terceros causadientes de buena fe. La ley, sacando una conclusión geométrica, pero acorde con la equidad, dispone que la acción de indignidad no pase contra terceros de buena fe. De eso trata nuestro artículo 1033 del Código Civil. Que hay un perdón tácito. Una pregunta. Sí, señor. Gracias. En ese artículo 1033, que la acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe, ¿en qué caso práctico se presentaría? Porque estaba pensando ahorita, por ejemplo, si un heredero que tiene esa condición de indignidad y antes de que sea declarada judicialmente, él hace una cesión de derechos herenciales y el que la adquiere desconociendo esa circunstancia, le paga evidentemente el precio acordado, ahí podría aplicar que ese es un tercero de buena fe que adquirió ese derecho. El indigno ha sido considerado como verdadero derecho hasta el fallo, ¿no? No puede admitirse que contra los terceros haya acción. Que la acción de indignidad no puede pasar contra terceros, como dice el 1033. La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. La norma, aquí el 1033 es distinta de cualquier otra norma, porque existiendo buena fe, hay acción reivindicatoria, mas no por eso debemos creer que el código emplea criterios que son encontrados en que las situaciones inferentísimas. El causaviente del indigno adquirió del verdadero dueño, porque la indignidad no tiene vida mientras la sentencia no la declare. ¿Sí ven? El causaviente, que es el a quien va dirigido la sucesión, el causaviente del indigno adquirió del verdadero dueño. ¿Por qué? Porque es que mientras no haya sentencia que la declare, no hay indignidad. Entonces esa sería como, pues, ese sería como el efecto relativo respecto de terceros. La indignidad es una construcción jurídica que tiene eficacia tanto en las sucesiones testadas como en las intestadas. Pero al referirse a las primeras, a las sucesiones testadas, su órbita queda singularmente limitada por la teoría del perdón tácito, que es una teoría que hay sobre eso. Es también consecuencia de ser la indignidad pena, pero una pena civil. Las causas de indignidad que se han mencionado en los artículos anteriores. Dice, por ejemplo, el artículo 1030, que no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después. Si la esencia de la indignidad es el ser pena de agravios irrogados al difunto o a su memoria, entonces está bien fundado pensar que si el propio causante, después del agravio, instituyó a su ofensor fue porque lo perdonó o no consideró la ofensa tan grave como para excluirlo de la herencia. Entonces, esta es la tesis del perdón tácito.
Doctor, le quiero preguntar algo. En el perdón tácito, ¿sí? Como ya ha habido un dictamen judicial con respecto de la causal de indignidad para el desheredamiento, en el perdón tácito, doctor, ¿cómo se reversa? ¿Cómo se reversa esa causal judicial o esa sentencia judicial? La del perdón tácito, Sí, pues que doctor. ¿O es un hecho que simplemente no se ejecuta a la hora en que el testador designa su testador? si no, es que no lo declara indigno, ¿no? Pudiendo hacerlo. Y entonces, como la indignidad son agravios irrogados al difunto o a la memoria del difunto, entonces es bien fundado pensar que si el propio finado, después del agravio, lo instituye a su ofensor, si lo nombra, fue porque lo perdonó o no consideró la ofensa tan grave como para sacarlo de la herencia. Y ¿Cierto? Pero los otros herederos pueden también de pronto demandar esa indignidad y esa causal de desheredamiento. Así haya habido un perdón tácito. aquí hay unas causales de indignidad que están en el artículo 1025, si mal no estoy. 1025, miremos a ver. 1025. 10, 7, 8, 10, 66, 10, 37, 10, 28. 10, 25. Tenemos 5. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios. Causales, una indignidad. Primero, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla. Segundo, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Tercero, el consanguíneo entre el 6º grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no las ocurrió pudiendo. Cuarto, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria al difunto o le impidió testar. Y quinto, el que dolosamente ha detenido o ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Entonces, pues hay causales de indignidad. Entonces, pues las 5 causales del 1025 son las más graves de todas, porque privan al heredero, al legatario de sus derechos hereditarios. Y aún de las asignaciones alimentarias que fija la ley en su artículo 1036. Miremos el 1036. ¿Qué dice el 1036? No. 1036 del Código Civil. La incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido de los alimentos que la ley le señala. Pero en los casos del artículo 1025 no tendrán ningún derecho a alimentos. Por eso es que yo dije que las causales del 1025 son las más graves de todas, porque privan al heredero o al legatario de sus derechos hereditarios. Y aún de los alimentos, porque fíjense el 1036, la incapacidad
La indignidad no priva, pero en los casos del artículo 1025 no tendrá ningún derecho a alimentos. ¿Sí ven? Entonces las 5 causales del artículo 1025 son las más graves. Vamos a tratar de ver esas causales. La primera causal agrupada en el 1025 afecta a quien ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla. Pues ahí la redacción es como incorrecta, ¿no? El que ha cometido el crimen de homicidio, dice la primera causal del 1025. El que ha cometido el crimen de homicidio. Pero yo me estoy preguntando, ¿y cuál es ese crimen de homicidio? Porque hasta donde yo sé, y yo no soy penalista, pero nuestro Código Penal no reconoce la división tripartita de las puniciones en crímenes, delitos y contravenciones, como sí lo tiene el Código francés. Para nosotros las infracciones de la ley penal o son delitos o contravenciones. En cambio, para los franceses sí. Para los franceses hay la división tripartita, crímenes, delitos y contravenciones. Entonces, el que ha cometido el crimen de homicidio, que dice el 1025. ¿Qué quiere decir eso? El crimen de homicidio. Yo podría decir que sería racional pensar, como lo aceptan los civilistas franceses, que con la frase crimen de homicidio, la ley civil redujo la incriminación al delito voluntario, es decir, al delito perpetrado, como dicen los penalistas, con ánimo occidendi, o sea, con intención de matar, porque la naturaleza de la indignidad es ser pena civil para sancionar el agravio, la afrenta desmesurada hecha al difunto. Entonces, de esa manera quedan excluidos todos los homicidios culposos, o sea, se cometen sin intención de matar, por ejemplo, y los llamados delitos preterintencionales, que son los que van más allá, en que el agente del delito, queriendo ocasionar un daño, produjo la muerte. También se descartan los homicidios justificables y los excusables. Los penalistas dicen que los homicidios justificables, porque aun cuando ha existido intención de matar, el hecho mismo no es punible. Por ejemplo, como el cometido en legítima defensa, por orden de autoridad competente o en estado de necesidad. Todo eso es lícito. Todos esos homicidios son lícitos. Legítima defensa, sí. Hubo la intención de matar, pero el mismo hecho no es punible. Porque si a mí me atacan, yo me tengo que defender legítima defensa. Y en la legítima defensa puedo matar al otro. Entonces, los homicidios culposos cometidos sin intención de matar y los llamados preterintencionales. Entonces hay delitos justificables y excusables. Con los excusables pasa igual cosa. Son ilícitos que la ley penal dispensa en fuerza de peculiares circunstancias. La razón de esto último es que lo mismo que opera para excusarlos en derecho penal debe actuar en derecho civil. No pueden comprenderse estos ilícitos que la ley penal dispensa, entre los que el código encierra con la expresión de crimen de homicidio. Entonces, la indignidad abarca a los que han cometido el crimen de homicidio
en la persona del difunto o han intervenido en este crimen por obra o consejo. Entonces, la ley civil con esta frase, con esta locución, pretende referirse a los autores principales del delito que han cometido el crimen y a los cómplices o personas cuya intervención fue secundaria. Entonces, pues esto ya son terrenos del derecho penal. El llamado crimen de homicidio y los derechos penales justificables y los excusables. La segunda causal de que trata el artículo 1025 es el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutorial. Esta indignidad resume varias otras conocidas en el derecho español antiguo, en que se tenía por indigno a quien tuviera acceso a la mujer de quien le instituyó heredero, es decir, un atentado contra el honor, por ejemplo. A quien acusare al causante, al de cuyos de falso, y sostuviere su actuación hasta la sentencia. A quien hubiere causado o procurado causar a su hermano de hecho por acusación la pérdida de la vida o de miembro de la mujer de la mayor parte de sus bienes, o al padre que permitiere que fuera expuesto su hijo legítimo. Entonces la causal encierra tres clases de agravios. El atentado contra la vida, contra el honor y contra los bienes del causante. Tres agravios. Atentado grave contra la vida, contra el honor y contra los bienes del causante o de los parientes que ya dijimos. Atentado contra la vida, nosotros lo conocemos como tentativa de homicidio. Entonces, las lesiones personales de cualquier gravedad, si no llevan la intención de matar, no quedan enlazadas en el texto. Lesiones personales. Entonces, el atentado debe ser grave. Pero yo aquí me hago una pregunta. ¿Cómo puede concebirse un atentado leve contra la vida? Dice que atentado, dice tres clases de agravios. El atentado grave contra la vida. Y es que yo no conozco un atentado leve contra la vida. Porque es que de todas maneras el atentado leve va contra la vida. Un atentado leve quería quitarme la vida. Entonces, dice que el atentado va a ser grave. Pero ¿cómo podemos conseguir un atentado leve contra la vida? Si lo que se castiga es el hecho de haber demostrado con actos de ejecución una intención homicidia, pero una intención homicida, pero ¿cuándo esto puede ser leve? Nunca, nunca. No hay atentado leve contra la vida, porque de cualquier mira como se mire, ese atentado finalmente era grave. Porque es que no hay atentado leve contra la vida, hay un atentado contra la vida. Y si es atentado es grave. La palabra grave la incluye el texto para significar respecto de los bienes que no cualquier atentado contra estos es generador de la indignidad, sino el que a juicio del juez deba considerarse merecedor de la pena. Pero la calificación de grave está desnuda de sentido si se predica del atentado contra la vida o contra el honor. Siempre será grave un atentado contra la vida. Siempre será grave un atentado contra el honor. Entonces aquí el poder de apreciación por parte del juez es muy extenso, ¿no? Los atentados contra los bienes tienen que ser un delito grave. Es decir, porque se busca una fuerte disminución del
patrimonio. En la causal primera del artículo 1025, la ley no ordena que previamente se obtenga sentencia probatoria del homicidio, pero en esta segunda causal del 1025 es preciso probar el atentado por sentencia. Entonces, los hechos constitutivos de la segunda causal del 1025. Miremos el 1025 otra vez. Recordemos ese 1025. Son indignos de suceder al difunto como heredero el que ha cometido el crimen de homicidio, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes. Entonces, ese es el inciso segundo, la segunda causal. Deben ser probados por sentencia. Dice, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de las señalará, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Entonces, los hechos constitutivos de esta segunda causal del 1025 deben ser previamente probados por medio de una sentencia. Yo creo que esto es desmesurado. Esta es una desmesurada exigencia de la ley, sobre todo refiriéndose a los atentados contra el honor. Sobre la necesidad de las sentencias que ha dicho la Corte. Para que sea aplicable el 1025 del Código Civil, se necesitan 2 sentencias. Miren esto tan importante. Sobre la necesidad de la sentencia ha dicho la Corte. Para que sea aplicable el artículo 1205, no es el 1205, es el 1025, se necesitan 2 sentencias. La que en lo criminal invista, por así decirlo, de la calidad de atentado grave a ciertos hechos. Y a la que ya con ese fundamento en el juicio civil declare el autor de ese atentado indigno de suceder. Entonces, los términos que está redactado no permiten duda. La prueba del atentado en sentencia ejecutoria en forma que sin el lleno previo a este requisito, logrando en el proceso civil sobre indignidad, es preciso comprobante, ya no se puede declarar porque legalmente hablando, la causal no se ha producido. Bueno. Tercera causal, el consanguíneo dentro del 6º grado, inclusive en el estado de demencia o destitución de la persona cuya acción se trata, no las ocurrió pudiendo. Esta tercera causal dice que el consanguíneo dentro del 6º grado, inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no las ocurrió pudiendo. Socorrer a los parientes que se encuentran en estado de demencia o destitución es un deber jurídico si se trata de aquellos en favor de los cuales existe acción alimenticia, como las ascendientes y los descendientes legítimos, de conformidad con el 411. Pero es solo un deber familiar y moral, no provisto de acción civil. Dar socorro a los parientes colaterales es un deber familiar, moral. No prestar socorro a los parientes hasta el 6º grado es generador de indignidad. Pero aquí la ley no concreta en qué existe el socorro. Dice, el consanguíneo entre el 6º grado, inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Aquí la ley no concreta en qué consiste el socorro, pero el significado de este vocablo tiene el sentido de ayuda, de auxilio. Por consiguiente, el deber de socorro
difiere de la obligación de dar alimentos, porque el socorro no puede ser bastante ni para sustentar la vida, con tal que sea una ayuda o un auxilio apreciable. El circunscribir esta obligación de socorrer al parentesco de consanguinidad hasta el 6º grado depende de que, según el Código de Chile o el Código, el último proyecto, se extendía hasta el 6º grado. El Código colombiano lo ha extendido desde el 1º hasta el 8º grado. Esto dice el 1049, inciso segundo. Nosotros lo extendimos 1049. Sí, 1046, 1047. Está derogado por la ley 45 del 36, artículo 21. Habría que buscar. Entonces, la ley 45 del 36. Bueno. Cuarta causal, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Esta es la cuarta causal del 1025. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Entonces, el que por fuerza o dolo. Entonces, la fuerza, de cualquier modo que opere en un testamento, genera su absoluta nulidad, según el 1063. Y si la fuerza provino del heredero, habrá nulidad del testamento y el culpable se tornará indigno de suceder al causante. Si por otro título distinto el testamento nulo hubiese de suceder como heredero ad intestato, pues nada más justo que castigar este agravio con la pérdida del derecho a heredar. Bueno. Y quinta causal y última, el 1025, el que dolosamente ha detenido o ocultado un testamento del difunto presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Ese último numeral del 1025 castiga como indigno a quien dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Yo diría que la redacción de este texto es defectuosa en cuanto parece dar a entender que la ocultación o detención de cualquier testamento apareja la grave pena de indignidad, pero es indudable que la sanción no es procedente cuando el testamento ocultado es uno anterior que ya ha sido revocado, que ningún efecto puede tener en la sucesión del causante. Entonces, la ley se refiere al testamento que, de ser conocido, queda vigente y tiene efectos. Entonces, así debemos entender la quinta causal del 1025. Bueno, faltan 10 minutos. Pero tiene 8 causales, doctor. Tiene un total de 8, el 1025. Miremos el 1025. Uy, yo Tiene un no, caso, total de 8 causales. no, yo tengo 5. Sí, 5 nomás. Yo también tengo 5. Yo tengo 8 causales también. Yo tengo 8 también, doctor. Ah, 8. ya. Ahora 8. sí. 8. Ahora sí estamos mal. ¿Están leyendo el artículo 1025?
Sí, doctor, el que se me está 1025. explicando, el 1025. Tiene 8 causales, correcto. Para mí tiene 5. Es que está modificado por la ley 1893 del 2018, artículo primero. Es posible que hayan adicionado a través de esa ley. Pues quedo loco porque ya digo, tengo 5 causales. Ahora, es que hay unas causales ya artículo por artículo. Por ejemplo, causal del artículo 1026, causal del artículo 1027, que yo lo tengo así, la causal del artículo 1028, causal del artículo 1029. ¿No será eso? No, doctor, están seguidos, están del 1 al 8, doctor. Son diferentes, doctor. Y están todas incursas dentro del mismo artículo, doctor. Pero de pronto es lo que dice Jairo Herrera, que en la ley 1893 del 2018 pudo haber esa modificación. Porque Puede yo ser tengo, código del doctor Pereira. porque es que yo tengo las causales del 1025 y entonces ya vengo analizando las causales del artículo 1026, o sea, la que sigue. Luego la causal del artículo 1027, en el orden, pues. Y así seguimos. Causal del artículo 1028, causal del artículo 1029, etcétera, etcétera. Incluso estuve estudiando unas causales de indignidad no previstas en el título primero. Por ejemplo, la indignidad del hijo que se casa sin el consentimiento. Y así muchas otras son causales no previstas. Bueno, Pues, pues yo puedo explicar artículo por artículo. La causal del artículo 1026, la causal del artículo 1027, la del 1028 y la del 1029. Que yo creo. Doctor, de todas maneras, las otras que aparecen en los otros códigos son totalmente diferentes a estos artículos 10, 26, 27, 28, 29, doctor. Lo que nos tocaría sería compartir las que tienen los 8 artículos y ¿Cuáles son esas que supuestamente ustedes tienen y yo no? La número 6, doctor, hace referencia el que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado por ley a suministrarle alimentos. Para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en su crianza o que, conforme a la ley, demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. Se exceptúa al heredero o legatario que, habiendo abandonado al causante, éste haya manifestado su voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se demostrará por cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero previo a la sentencia judicial en la que se declare la indignidad sucesoral y el causante se encuentre legal y libre de vicio. Séptima. El que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el título sexto, capítulo primero del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona de cuya sucesión se trata. Octavo. Bueno, mire, eso está bien, pero entonces yo me hago una pregunta. ¿De qué forma, de qué manera el artículo 1025 ha sido, qué sé yo, adicionado con 3 o 4 causales más? Doctor, estoy mirando la ley 1893 del 2018 y el artículo primero textualmente dice, artículo primero, modifíquese el artículo 1025 del Código Civil, el cual quedará así. Artículo 1025. Momentico, ¿Ya? eso sí es importante. Tenga la amabilidad, deme la ley, por favor. 1893. Ley 2018. 1893
desde 2018. 18. Y ahí Entonces, están ya citando las 8. entonces adiciona este artículo, este artículo Esa 1025. ley Numerales más. 3 numerales más. tiene 2 artículos nomás esa ley. La primera que está modificando el artículo y la segunda que la ley rige a partir del momento de su promulgación y deroga disposiciones que le sean contrarias. Entonces, exclusivamente para adicionar nomás esa ley. Pero dice cuáles son las adiciones al 1025. Sí, correcto, sí señor. Las trae las 5, no las he leído, pero está adicionando la 6ª, la 7ª y la 8ª que acabo de leer. Magnífico. Magnífico. Ya voy a Porque descargar yo el ya, PDF. este es como el 4º código civil que yo consigo y cuando lo busco digo, miren, deme un código civil totalmente actualizado. Y le venden a uno código que no está actualizado. Porque es que para comprarse un código que esté actualizado, tiene que ser del 2018 para acá. ¿Sí ven? Ya, sí señor. Porque ya encontramos la ley 1893 del 2018 que adicionó al 1025. Entonces, será comprarme el 5º código civil que esté perfectamente al día, que esté actualizado. Si ve el problema de uno tener códigos que no estén actualizados, no, pues que ya esté mi quinto código. Entonces, será comprarme un 6º código que esté actualizado del 2018 para acá, mejor dicho, hace 2 años, de 2 años para acá. ¿Sí? Bueno, entonces, un placer saludarlos. Me quisiera quedar con don Jairo Herrera, pero más bien, espérame a ver, don Jairo, yo no anoté su teléfono, ¿cierto? No señor. ¿Me quiere dar su teléfono, por favor? 312 312 366 366 95 9570. 70. Entonces, nos despedimos y yo a continuación lo llamo, como también llamaré a Diego, como también llamaré a Henry, como también llamaré a Uriel. Yo necesito hablar con ustedes. Ok, Claro, doctor. doctor, con mucho gusto, doctor. Bueno, doctor, muy amable. Bueno, pues, Gracias. Muchas gracias, doctor. gracias a ustedes, muy amables. Doctor, buen Gracias. día. Muchas Buenas gracias. Buen tardes, día. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.